Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a contar con varios ejercicios los cálculos del impuesto y sobre todo enfocado al asiento contable. El primer ejercicio de todos partiremos de un beneficio contable antes de impuestos positivo de 29.000 euros y tenemos una serie de información a nivel fiscal para ver realmente cómo hacemos el cálculo de la tributaria y a partir de ahí montamos el asiento del impuesto de sociedades. A nivel de ver primero en los ajustes fiscales, tendríamos que dentro del beneficio contable hay sanciones de tráfico que estarían encuadradas con cuenta de gasto excepcional que Hacienda no admite como deducible, lo que quiere decir que en el esquema de liquidación de la deuda tributaria tendríamos que incrementar la base imponible en 6.000 euros y lo calificamos dentro del concepto permanente porque nunca va a ser deducible. Por lo tanto, al regularse como un gasto no deducible y al no revertir en un futuro, lo consideramos una diferencia permanente. En segundo lugar, tenemos que del tema morosos de clientes he hecho un deterioro contable de 40.000 euros que al no haber demanda judicial ni estar en concursal, una parte de esos deterioros son 10.000 euros, como no llevan 6 meses, van a ser deducibles al siguiente año. Pues aquí el ajuste viene de los que no cumplen requisitos. Pues esos 10.000 euros que estarían dentro de la contabilidad como un gasto por deterioro, incrementaría la base imponible y lo tendría como una diferencia temporal, que revertiría al siguiente ejercicio. Iría en origen. Pues este año nace y por lo tanto va en origen. Luego tenemos también de esta empresa que actualmente está financiando la compra de una máquina pero es de un leasing y todavía está pagando está pagando cuotas a la entidad financiera y eso permite que la amortización fiscal exceda la contable en 20.000. Pues todavía está difiriendo el pago del impuesto y tendríamos en este caso el negativo que iría también en origen, aunque no se hubiera firmado en años anteriores porque de momento no revierte. Y no hay ninguna diferencia temporaria que revierta de años anteriores. Eso, al tener el total de aumentos y disminuciones, nos daría la base imponible previa antes de ver si aplicamos capitalización de beneficios, compensamos pérdidas o aplicamos para reducir dimensión la nivelación. Como podéis ver, de nada hay de todo esto. Tengo una base imponible este año de 25.000 euros, aplicaría el tipo de gravamen y las deducciones habría de ver cuál puedo aplicar y por orden. No hay rentas bonificadas, no hay doble imposición o renta de extranjero, con lo cual la cuota ajustada os coincide con la cuota íntegra. Y dentro de apoyos fiscales e inversiones, por contratación de gente con discapacidad, tenemos derecho a 15.000 euros. Pero hay el límite conjunto de que esa cantidad no puede exceder el 25% de la cuota ajustada, lo que significa que en el pago actual de este ejercicio solamente voy a poder restar 1.572,50. La diferencia no la perderé, la puedo aplicar en los 15 años siguientes, pues quedan importes pendientes de compensar. Llego a la cuota líquida, como tributé a cuenta 12.000 euros, sale a devolver la diferencia. ¿Cómo enfoco? Tengo los cálculos, el asiento del impuesto de sociedades. Recordemos que siempre va a fecha de este ejercicio y no cuando presento la liquidación y hago el pago del impuesto. Pues aquí tendríamos que a fecha de cierre empezaríamos siempre por registrar el impuesto corriente, la cuota líquida. Que llega a la cuenta 6.300 de gasto, tendríamos que con la cantidad retenida y pagos fraccionados exceden a la cuota líquida, el importe a devolver lo contabilizaríamos en la cuenta Hacienda Pública deudora por deducción de impuestos. Una vez he contabilizado lo de la cuota líquida, miremos los cálculos, como digo, desde arriba hacia abajo. Pues el punto 2 es ajustes fiscales. En relación con las diferencias permanentes, o sea, la multa de tráfico, lo que ya pago de más está incluido en la cuota líquida y al no revertir no hay que hacer nada. En cambio, con las diferencias temporarias sí que debo contabilizar si lo que hoy estoy pagando de más o de menos, cómo afectaría a la tributación futura. Como son origen, la que nace del moroso he de crear activo diferido, porque hoy aumenta la base imponible, lo adelanto a Hacienda, pero me lo puede compensar más tarde. Pues me apunto, me lo debes.
que sería el asiento que tengo de activo diferido, es el ajuste fiscal que me da cuando lo reste, dejaré de tributar un 25%, pues tengo un crédito pendiente de 2.500 euros que lo sumo contablemente a la cuenta de impuesto diferido en el año en que en contabilidad de cada los socios he hecho el deterioro. Luego tenemos el diferimiento del leasing. Como aquí puedo aplicar más amortización de que contabilizado, esos 20.000 que hoy no ingreso y pagaré más tarde, ya lo contabilizo el pasivo en el año actual. Con la cuenta abierta hay que incrementar la deuda porque esos 20.000 al 25% en un futuro tributaría los 5.000 euros que resto al 701 en el año actual. Y nos quedaría por último, ya no hay ajustes fiscales, el tema de deducciones, para ver si de hacer asiento o no. De la cantidad que se origina este ejercicio y la aplico, no hay que hacer nada, pues el importe está incluido dentro de la cuota líquida con menos gasto. Lo que hace es reconocer el importe pendiente, ya que el incremento de plantilla y capacidad se produce este año y por lo tanto hay que integrarlo al beneficio contable de ese ejercicio. Y lo hacemos con la cuenta 4742, derechos por deducciones pendientes, la subcuenta de discapacidad del año que sea y tendríamos la diferencia que este año resta por imputar y la sumaría al 701 con el beneficio contable de este ejercicio. Una vez hecho todo el asiento contable puedo calcular la idea de cuál va a ser el beneficio después de impuestos. Si antes de impuestos eran 29.000 euros, y añadimos el gasto de impuestos de sociedades con la cuenta de impuesto corriente, que es la cuota líquida, y averiguamos el saldo de la 701, tenemos que contablemente, de cara a los socios, obtengo un beneficio de 35.250 euros. Independientemente del presente del modelo del impuesto de sociedades, diga que la base imponible es de 25.000 euros y el tipo efectivo al que tributo, si comparo la cuota líquida respecto a la renta fiscal o base imponible, estoy pagando un 18,65% porque aplico deducciones por el tema de contratación de gente con discapacidad. Tenemos esto un primer ejemplo. Otro ejemplo que vemos el cálculo del asiento contable sería, imaginemos que contablemente el beneficio antes de impuestos es positivo por 40.000 euros. Lo mismo, toda serie de información fiscal para hacer la tributaria y luego montar el asiento. En primer lugar, del tema de royalty, de tipo de intangibles, que tengo como ingreso contable, puedo restar como renta exenta 25.000 euros. Es el tema de la patent box que regula Hacienda en el artículo 23. Y eso sería un ajuste permanente, porque la cantidad que no tribute no va a tributar nunca, lo restaría del resultado contable esos 25.000 euros como renta exenta. A continuación tenemos como ajuste fiscal lo del fondo de comercio, que como contablemente hago 10 años y fiscalmente es 20 a las partes, aquí tengo el importe directamente que he contabilizado de más. Pues esa cantidad que he contabilizado de más, de momento no es deducible, lo va a ser más tarde. Cuando eso lo metemos en diferencias temporarias en origen. Ahí tendríamos dentro de diferencias temporarias en origen el exceso de amortización del fondo de comercio. Luego tenemos de un leasing, cuidado porque aquí la idea que nos plantea es que esa máquina ya pagué la opción a compra, por tanto ya me dedució fiscalmente todo lo del activo, pero en cambio contablemente como la amortizo en función de la vida útil, hoy tengo 30.000 euros que al estar deducidos hay que ajustar en positivo. Eso hay que interpretarlo como que lo que difería anteriormente hoy lo tributo, pues va en diferencias temporarias que revierten y tendríamos la cancelación de un pasivo diferido. También nos comenta que este ejercicio, si comparo los fondos propios de cierre con los de inicio, ha habido un incremento de 40.000 que provienen del resultado anterior de lo que no repartí por dividendos. Pues esos 40.000 de incremento puedo aplicar una reducción por capitalización del 10% de 40.000, 4.000 euros. Luego habrá que ver si el límite de la base previa me lo corta o no. Pero tengo aquí el cálculo, ¿vale?, de la reducción por capitalización, que sean los 4.000 euros, que no lo corta porque la cantidad que corresponde es menor al 10% de la base previa. Aquí he puesto los ajustes fiscales
que os he comentado antes, la reversión en el tema del leasing y tendríamos que ir sumando aumentos y disminuciones. La base P son 60.000 euros, luego vendría la reducción por capitalización, que es de 4.000. Luego tenemos otra información que tengo por ahí, que es que esos son deducciones pendientes. Por lo tanto, tenemos solamente deducciones pendientes de años anteriores y la del año actual. Pues no hay reducción, porque no hay bienes por compensar, ni hay nivelación, que en este caso, cuidado, digo que no hay y sí que hay nivelación, porque la empresa, lo he puesto aquí, tiene la consideración de reducida dimensión y se supone, no es obligatorio, que elige del beneficio previo que tiene después de los ajustes fiscales de la página 12 y 13 y aplicalización, de esa diferencia de 56.000 euros, difiere un 10%. No es obligatorio, se puede optar a ello o no. Eso daría una base imponible de 50.400, le aplicaría el tipo de gravamen, tendría la cuota íntegra y a continuación aplico las deducciones por orden. No hay rentas bonificadas y, cuidado, en la doble imposición internacional que tengo ahí, no es del año pasado, si no recuerdo mal, quedaba pendiente a aplicar del pasado, la aplico hoy. Pues esos 4.000 restarían íntegramente sabiendo que el crédito lo había reconocido anteriormente. Y luego tendríamos la cuota íntegra ajustada. ¿Vale? Serían 8.600 euros y aquí en apoyo a las inversiones tendríamos la del año anterior de desarrollo, que quedan por imputar 10.000 euros y este año por innovación hay 12. Como las sumas son 22, no tengo suficiente cuota ajustada. El límite conjunto es un 50% porque mirando la de innovar de este año solamente, como el importe sea el 10% de la cuota ajustada, el límite es del 50% de esta cantidad, de la cuota ajustada. Pues, de momento aplico 4.300 euros, perdón. Como las dos son de I+D y tengo 18 años para aplicarla, voy a interpretar esa cantidad, la estamos compensando de la que tenía de desarrollo del año anterior. Queda como cuota líquida la otra mitad, contributé a cuenta 2.000 euros, quedan por pagar a Hacienda 2.300 euros. Pues la idea sería, os doy ese supuesto, cómo contabilizamos la operación. Siempre, ya digo, fecha de ejercicio y empezamos con la cuota líquida que va a la cuenta de gasto de impuesto corriente. Como aquí sale a pagar, la cuenta de deuda es Hacienda Pública acreedora por impuestos de sociedades, por 2.300 euros. Una vez he contabilizado la cuota líquida, si miramos los cálculos, en el tema de ajustes fiscales, esa diferencia permanente de esa renta exenta, como no va a tributar nunca, ya está recogido que pago de menos en la cuota líquida de este año y no hay que hacer nada más. No generan ni activos ni pasivos diferidos. En cambio, lo que son las temporarias, tanto lo del fondo de comercio como el leasing, sí que hay que hacer asiento. Pero la idea sería, en relación con el fondo de comercio, como todavía anticipo Hacienda, es decir, que la cantidad de hoy no es deducible, va a ser más adelante, reconozco e incremento del activo diferido el importe de 15.000 euros, el 25%. Pues tendríamos que anotar un incremento de saldo de esa cuenta de 350 euros y sumarlo al año que he contabilizado la amortización de más con la cuenta de impuesto diferido. A continuación, en cambio, con el leasing, cuidado porque al estar en años anteriores quiere decir que revierte. Pues para que hoy fuera más, si localizo el histórico de esta diferencia temporaria, vería que en origen diferí, era negativo. Pues ¿cómo lo interpreto? Como hoy tributo la cuota líquida, lo que había contado contablemente como pasivo anteriormente, cancelo parte de ese pasivo. Disminuiríamos de la cuenta de con el leasing en la cantidad de 30.000 euros el 25%. Cuidado que lo tengo aquí. ¿Vale? Pues reverto del pasivo del leasing la cantidad que he tributado en el IS este ejercicio. Luego, a continuación, he de ver qué otra información voy aplicando orden. Si tenemos ajustes fiscales, la de capitalización no hay que hacer asiento contable, porque es una reducción, una no tributación. Esos 4.000 que quito no los voy a tributar nunca, por lo tanto, al ser permanente, está dentro de la cuota líquida, no hay que hacer nada más porque no quedan cantidades pendientes. Y en cambio, la de nivelación,
como es un diferimiento, porque si no tengo pérdidas fiscales, al cabo de 5 años, esos 5.600 habrá que incorporar de nuevo. Pues va como una diferencia temporaria y un pasivo diferido. En realidad, la compañía difiere del importe de 5.600 euros el 25%, 1.400 euros, que como muy tarde acaba ingresando al cabo de 5 años. Y en cuanto a las deducciones que tengo en el modelo, las que aplico hoy y bien en los anteriores, se entiende que el crédito estaba reconocido, pues hay que compensarlo. Pues aquí, esos códigos del año anterior, hay que eliminar el crédito, pues está totalmente cobrado, y de desarrollo de 10.000 hay que quitar 4.300. Pues aquí tenemos en la cuenta 4742 las que ya estaban reconocidas y me he aplicado en el ejercicio actual. En la parte que me aplico el desarrollo todavía quedan cantidades pendientes. Y la que se origina este año, que es de innovación de 12.000 euros, como no aplico nada de todo queda pendiente, he de reconocer el ingreso en contabilidad en el ejercicio que hubo las facturas contabilizadas que da lugar a la innovación. Por lo tanto, la reconozco el crédito y la sumo al peje con la cuenta impuesto diferido. Una vez he contado todas las operaciones, calculo el beneficio contable después de impuestos. Que si eran 40.000 antes de impuestos, tengo lo de la cuota líquida, averiguo el saldo positivo o negativo de impuesto diferido y tengo el beneficio que incorpora fondos propios y que puedo repartir una vez dotadas las obligatorias a los socios. Ya digo, ese es el resultado contable, mientras que la base imponible que declararé este año son de 50.400 euros y el tipo efectivo al que tribute esta empresa, si cogemos la cuota líquida respecto a la base imponible, es, como podemos ver, de un 8,53, muy lejos del tipo nominal del 25%. Y eso es porque la compañía aplica bastantes deducciones. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos que contablemente tengo un beneficio de 60.000 euros y ya veremos por un tema fiscal que tenemos aquí, por ejemplo, que he vendido una participación, que hay 100.000 euros que al no tributar nos van a llevar a una base imponible negativa. ¿Vale? Pues en definitiva, si hago el esquema de liquidación de la tributaria, esta renta está exenta. Y sería una diferencia permanente porque lo que hoy no tributo no voy a tributarlo más tarde. También tenemos en este supuesto, aparte de este ajuste fiscal, el donativo que he hecho a Cáritas, de entrada, como tengo como gasto contable, hay que ajustarlo a la base imponible como liberalidad. Luego veremos qué deducción puedo aplicar este año. Pues tenemos por ahí el tema del donativo a Cáritas como un ajuste tan permanente y positivo. Y también hay que revisar lo relacionado con gastos con clientes, regalos, invitaciones, porque lo que exceda a un punto de la facturación no es deducible. Hay que hacer un ajuste positivo de esa cantidad y también diferencia permanente. Pues tenemos ahí todo es permanente y no hay ajuste de diferencias temporarias. Eso nos daría que con los ajustes de aumento y reducción, claro, en total la base que da este ejercicio es negativa. Pues si tengo una BIN en el año actual, hará que la cuota líquida, la cuota íntegra quede a cero y no puedo aplicar ninguna deducción, ni de años anteriores pendientes, ni de este ejercicio. Y en cambio, todo lo que tendría que he tributado a cuenta, que os daba ahí la información, que eran 18.000 euros, esa cantidad lo que haría reclamar a Hacienda que me la devolviera. La idea es el saldo total que había en retenciones y pagos a cuenta, lo paso a devolver. Luego, en relación con los ajustes fiscales, al ser permanentes y al no revertir, no hay que hacer asiento contable. Y en relación con la DIN que aflora este año, la voy a reconocer, pues contablemente tengo beneficio, aunque fiscalmente, por el incentivo fiscal de la venta de participación, tenga la BIDIN. No hay dudas razonables que la puede compensar en un corto plazo. Pues afloro la BIN. Con la cuenta crédito por pérdidas a compensar, mañana cuando reste esa BIN, dejaré de tributar 2.500 euros que ya estoy sumando al beneficio contable de este año. Y de deducciones, la que nos queda por reconocer, porque no puedo aplicar nada, es del donativo a Cáritas. La idea sería la deducción que me corresponde. Para ello he de ver, en primer lugar, de cuánto fue el donativo.
fue de 20.000 euros. Claro, 20.000 euros al 35% nos quedan 7.000 euros pendientes de aplicar más tarde. En el tema de donaciones a fundaciones, el plazo para aplicarlas es de 10 años. Pues bueno, tengo el crédito reconocido, lo sumo al precio del año actual, pero no está cobrado. Y es aquí podemos ver que contablemente, si yo ganaba antes de impuestos 60.000 euros, no hay cuota líquida porque hay pérdida fiscal y tengo contabilizado lo que voy a procurar de Hacienda a futuro, el beneficio contable después de impuestos es positivo, a pesar de declarar a nivel fiscal una BIN este año de 10.000. No tiene por qué coincidir, como os digo siempre, que declaro a los socios y que declaro Hacienda. Porque aquí el causante de la BIN es el ajuste negativo de 100.000 euros. Y aquí tenemos al revés, que de un resultado negativo de contabilidad fiscalmente paso a tributar. Pues aquí tenemos, pierdo 20.000 en contabilidad y tenemos listado de ajustes. Para empezar, tema de deterioros. He contabilizado un gasto, que aquí son 40.000 euros, y al estar relacionado con compañías del grupo, como cuando vendía nunca sea deducible, es una diferencia permanente. Va por el artículo 15, letra K. Pues tengo que hacer el ajuste en la base imponible permanente, que lo he contabilizado, no me lo podía deducir ni que lo vendiera con pérdidas. Luego tenemos otro tipo de deterioro que sería temporario. Pues si tengo un fondo de inversión que es un ETF cotizado y aplico el norma de pymes y vale menos, hoy no es deducible, pero si al final lo vendiera con pérdidas, lo sería. Va por el 13.2 y la diferencia que es temporaria, origen, año actual. Luego tenemos por ahí de un proyecto de desarrollo que fiscalmente a aplicar en su día de amortización y ya me ha deducido todo, todavía hoy amortizo en contabilidad 50. Eso es que revierte. En definitiva, si localizo desde origen este tipo de ajuste fiscal, al principio diferí y hoy ingreso que había diferido. Pues va los 50.000 en años anteriores. Tenía una pérdida por compensar, que si puedo la aplicaré, y además aquí digo que tenía reconocido contablemente el crédito. Y tengo por aplicar del año anterior una deducción por innovación de 15.000 euros que puedo aplicar como límite conjunto al ser año anterior el 25% de la cuota ajustada. Y tributé a cuenta 10.000, pero no hay retenciones soportadas. Pero bueno, aquí sigo al esquema. Con los ajustes fiscales del negativo de la contabilidad pasamos a una base imponible previa de 100.000 positivos. No he capitalizado beneficios, por tanto 0 euros de reducción por esa capitalización, y sí que lo que hago es, como hay base positiva y tenía bases negativas por compensar en la página 15 del modelo de años anteriores, esos 24.000 me los compenso. No soy reducida de dimensión, no aplico nivelación y tengo una base simple del año de 76.000 euros. Aplico el tipo de gravamen, me daría lo que es la cuota íntegra. Luego viene la lista de las deducciones. No hay rentas bonificadas, no hay renta de extranjero, la cuota ajustada os coincide. Y aquí dentro de la precio de la inversión vendría la de innovar, que quedó pendiente el año pasado, que eran 15.000. Claro, no puedo restar 15.000 porque tengo el límite conjunto del 25% de 9.000 euros. Quiere decir que de lo que quedaba pendiente, este año me compenso 4.750 euros. Queda una cuota líquida de 14.750 euros. Si había tributado a cuenta 10.000, quedan por pagar la diferencia. ¿Qué es lo que hago? Como siempre para hacer el asiento contable. Primero, la cuota líquida que debe ir a la cuenta de gasto de impuesto corriente. Y aquí, como sale a pagar, acá que sale a pagar, va en acreedora por impuestos sociedades. Una vez hecho la cuota líquida, siempre el punto apartado segundo es ver los ajustes fiscales. Lo que es permanente, esos 40.000 euros, inciden en el gasto de impuesto corriente de este año y al no revertir no hay que hacer ningún apunte. En cambio, con el deterioro del ETF, sí, porque lo que hoy tributo es posible que lo compense en un futuro o porque recupere valor el deterioro o bien porque al vender haya pérdida y sea deducible. Pues aquí me apunto que Hacienda me dé los 30.000 euros como activo diferido el 25%, que sería este asiento de aquí. Y lo sumo al beneficio contable del año que contablemente
he contabilizado y restado de beneficios el deterioro. Luego tenemos la que revierte. El tema de I+D que había decidido todo y hoy lo amortizo, esos 50 representan lo que ayer diferí y hoy tributo. Aquí cancelo un pasivo diferido por el tema de lo que dejé de tributar que había contabilizado como deuda con Hacienda en su momento o devengo. Y como compenso una BIN este año, que es de años anteriores y que estaba reconocida, claro, si ya la había sumado a la 129 cuando se devengó y ahora me la he aplicado fiscalmente y ya queda compensada, el crédito fiscal por la BIN debe cerrarse del todo. Pues aquí cerraría 24.000 al 25%, quedaría anulado el saldo de esa cuenta de 6.000 euros. Y en cuanto a deducciones, como tengo que es del año anterior también estaría reconocida, simplemente cierro la parte no aplicado, que sería con 50 euros. Y ya no hay nada más. Cuanto después de esto, calculamos, como siempre, el beneficio contable después de impuestos. Antes de impuestos yo perdía 20.000 euros. Tenemos que la cuota líquida, hay gasto porque la base es positiva, es 14.150 euros y el impuesto diferido da un saldo positivo. En definitiva, que si calculo el beneficio de cada los socios después de impuestos, este año tengo una pérdida después de impuestos de 25.000 euros, aunque yo luego fiscalmente en el modelo indique que tengo una base impositiva de 76.000 euros por ajustes positivos que he realizado a la base imponible y que el tipo de grado de tributo sea este de aquí, el tipo efectivo. Pues cuidado, igual que hemos hecho antes, aquí tendría un resultado negativo de cada los socios y en cambio el mismo año la misma empresa de cada hacienda declara una renta fiscal positiva. Y ahí un poco la idea de este PowerPoint y de esa ponencia y ese vídeo es que vierais la mecánica de cómo registro en diferentes supuestos el impuesto a sociedades, desde el impuesto corriente, las diferencias temporarias, la compensación de bases imponibles negativas y el tema de las deducciones. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.